Clasificación A. Apto para todo público. Educa TV. Educación por televisión. Educación de calidad. Qué gusto estar nuevamente en contacto a través de la señal de Telesucesos, Canal 29, y este es su programa Educa TV. Hacerlo es para mí siempre un placer. Soy Nivaldo Machín de la Noval y conversaré contigo de temas que nos permiten repensar nuestra realidad desde la historia, desde la literatura, desde la política, en fin, de todo aquello que es humano, porque nada humano nos es ajeno. Y como siempre en la parte inicial del programa contesto los mensajes, las informaciones que me llegan a través de redes sociales, las preguntas que hacen a través de las distintas plataformas. En este caso, José Ernesto Tapia de Chilibulón nos preguntaba si es fácil o difícil leer la novela La Linares del escritor ecuatoriano Iván Egues, que había escuchado el programa, que había visto el programa, le había llamado la atención, pero tenía la duda de si era difícil. Bueno, en principio cualquier lectura puede ser fácil o difícil, y yo realmente no comparto mucho el concepto de fácil. Hay cosas que son más simples y cosas que son menos simples. Entonces, para aplicarle una categoría un poco más justa a la obra literaria. La obra de Iván Egues tiene varios niveles de lectura. Hay un nivel anecdótico, el primer nivel de lectura, donde puedes seguir la historia de esta mujer, de María Linar, y sus encuentros con los hombres, esta mujer fatal que va destruyendo a todo aquel que se tropiece en su vida, excepto dos hombres, tal y como había dicho el augurio, que en los inicios de su vida, cuando era una pequeñita, le hizo un brujo en la zona cercana a la ciudad de Guayaquil, donde su mamá la llevó. Entonces, esta obra se puede seguir en ese nivel, pero ahí perderías un poco la historia que está detrás, porque la alusión como figura literaria, y en este caso la alusión histórica, es un elemento esencial en la estructura, en la forma que tiene desde el punto de vista expresivo esta novela corta del ecuatoriano Iván Egues. Entonces, entender la historia del Ecuador que está detrás, ese retrato humorístico, sarcástico que se hace de los distintos poderes y del poder supremo que tiene, por ejemplo, el chisme en la sociedad de Quito en la época en que se ambienta la obra, es imperdible, y por eso es recomendable que si conoces un poco de historia o si te interesa leer la novela, investigues un poco de historia. Si sabes historia del Ecuador, si tienes claro los presidentes de ese periodo, será muy fácil para ti entender el humor, entender lo que está detrás, lo que se señala, lo que se critica. Si tienes dificultades, entonces te recomiendo que revises desde la cuarta y quinta década del siglo XX, el espacio temporal en el Ecuador cuando se ambienta esta obra, y podrás ver algunos de los elementos más importantes de la historia y presidentes, como te decía, como José María Velasco Ibarra o el doctor Galo Plaza Lazo, emergen en las páginas de la novela como parte del referente, del contexto de ese toma y daca, de esos dimes y diretes que se cuecen tanto en el poder como fuera de él, y en la sociedad, esta sociedad conservadora que condena a María Linar a la par que la admira. Entonces, ¿es fácil? Sí lo es difícil, podría serlo. Por eso te decía, más sencillo, menos sencillo. Siempre en una obra no debes quedarte con nada que no entiendas. Si no entiendes, investiga, busca. Hay muchísima información ahora en línea y puedes disfrutar de esta lectura y sumarla a tu biblioteca, porque es una obra que vale la pena. Vamos a seguir hablando hoy también de literatura, y nos ubicamos en los inicios del siglo XX, cuando comienza la llamada literatura latinoamericana. Previamente había literatura latinoamericana, en el siglo XIX hubo literatura latinoamericana, pero la característica de la literatura latinoamericana en la época colonial, en los siglos XVIII y XIX, es la reproducción de los mismos esquemas narrativos, los mismos patrones, los mismos modelos que se hacían en Europa. Es decir, faltaba la voz auténticamente latinoamericana. Entonces, cuando vemos novelas del siglo XIX, novelas románticas, novelas realistas, textos que en una u otra forma marcaron la historia de la literatura en esta parte del mundo, también observamos que se reproducen patrones, se reproducen elementos estilísticos, elementos formales que son propios de la novelística, de la narrativa, de la poesía
europea. Y en el caso de la narrativa, es a partir de 1910 que emerge una manera diferente de contar, una manera diferente de entender América Latina, de ver el mundo. 1910 exactamente porque es la fecha que marca históricamente el inicio de la llamada Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana, ese proceso que cambió para siempre la historia de México, que subvirtió los valores tradicionales de la sociedad mexicana y que intentó desde lo agrario, desde ese nexo con la tierra, transformar un país en el cual las castas y las clases sociales eran muy marcadas y la pobreza de quienes menos tenían y que sin embargo habían sido los dueños anteriores de la tierra, también era un signo visible de los tiempos que ocurrían en México antes de 1910. La Revolución Mexicana fue un intento político intenso del cual emergieron caudillos importantes, pero además algunas de los lastres más importantes que también tendrá la historia política latinoamericana en su vida republicana. Es el primer momento en que América Latina regresa a ver a sí misma y piensa que la solución a sus problemas está en nosotros. Quiere decir, no copiar, como habíamos hablado, los modelos europeos, sino intentar una solución desde la propia realidad latinoamericana, desde las necesidades latinoamericanas. Entonces, este proceso social, este proceso enorme que emprende la Revolución Mexicana en 1910, permanece más o menos presente en casi toda la obra narrativa de América Latina hasta 1939. Se cierra desde el punto de vista de la crítica literaria el periodo de la llamada narrativa regionalista, que así se llama este periodo entre 1910 y 1939, con el inicio de la Segunda Guerra Mundial. La invasión de Alemania a Polonia marca el inicio de lo que se llaman después las vanguardias europeas y sus respectivos referentes en América Latina. Pero la narrativa vanguardista entre 1910 y 1939 da un giro radical a la manera de contar las historias de nuestra gente. Lo primero es que es una narrativa que, por supuesto, hereda muchísimo de lo que había pasado en el siglo XIX, de la narrativa modernista, de la narrativa romántica, de la narrativa realista. ¿Qué mantiene de esta narrativa decimonónica? Primero, el narrador omnisciente, ese narrador distante, contemplativo, que se dedica a describir todo lo que ve, a contar lo que ve con un poder absoluto, conociendo todo lo que sucede en la historia. Después tenemos que este narrador y esta narrativa contemplativa permanecen dentro de la estructura lineal. Las historias se cuentan de principio a fin, el primer evento y después sucesivamente hasta llegar al último de los eventos cuando ocurre el desenlace. Además, el orden del tiempo es un orden cronológico. Vemos que desde el punto de vista formal no hay mucha experimentación en esta etapa porque se reproducen los modelos que ya han sido efectivos al momento de contar historias en esta parte del mundo. Sin embargo, las temáticas sí son revolucionarias. En 1910 se comienza a hablar desde una visión inicialmente romántica de la relación del hombre americano con la tierra. La tierra, esa tierra prodigiosa, esa tierra que impresionó a los conquistadores, ahora aparece en la literatura con una fuerza realmente importante. Por ejemplo, si vemos la novela Doña Bárbara, del venezolano Rómulo Gallegos, observamos los llanos de Venezuela. Estas extensiones enormes, cubiertas de vegetación herbácea, donde los hombres duros tienen que enfrentar la tarea de la agricultura y sobre todo de la ganadería, y hacerlo en condiciones de resiumbre que tradicionalmente no se reclaman para nadie. Entonces, esta resiumbre que se pide para los hombres llaneros aparece en las páginas de Doña Bárbara de Rómulo Gallegos. O aparece también la lucha del hombre en medio de la selva colombiana en La vorágine de Eustacio Rivera, o Segundo Sombra de Ricardo Guiraldes. El argentino retrata la vida de las pampas, y qué decir de Guasipungo del ecuatoriano Jorge Icaza. Esta novela, Guasipungo, del ecuatoriano Jorge Icaza, retrata lo que de revolucionario tiene en ese entonces la literatura latinoamericana. Sin ser ni pretender ser un retrato perfecto de la cultura indígena, porque es desde la visión de un mestizo, Guasipungo es la primera vez que se aborda a profundidad las condiciones de vida de los indígenas en las haciendas de la serranía ecuatoriana.
Aparece además de la cultura la manera de hablar, esta representación del habla popular a través de la representación escrita de la realización fonética del habla. ¿Qué significa esto? Escribir tal cual se dice. Las palabras no aparecen en correcto castellano, sino aparecen intentando reproducir exactamente lo más cercano posible a cómo habla cada uno de los personajes. Por eso, esta es una vertiente realista. Intenta captar la realidad tal cual es, como si fuese una fotografía, pero que le añade, en el caso ecuatoriano, una preocupación social, igual que aparece en el resto de las narrativas continentales, en ese entonces de las narrativas nacionales que conforman una narrativa continental, porque aparecen los problemas del hombre americano. Además de la relación del hombre con la tierra, aparece también los problemas asociados con la tenencia de esa tierra, con la explotación de esa tierra y las condiciones de vida de estos hombres. Por tanto, hombres y mujeres aparecen retratados en condiciones de pobreza, de exclusión, de violencia, una violencia extrema, y que además permite ver cómo es la convivencia en estos espacios naturales enormes de América Latina, enfrentados a condiciones de exclusión que se han perpetuado o se han mantenido durante muchísimos años, durante muchísimos siglos, los siglos que duró la presencia europea al frente de América, y después del proceso independentista, los siglos de vida republicana que no cambiaron en mucho la pirámide social de nuestros países. Recuerden que simplemente se cambió la cúspide de la pirámide, se quitaron a los españoles y los criollos, los mestizos blancos, emergieron como la clase dominante y preservaron para sí los privilegios que antes tenían los ibéricos. Entonces, cuando observamos esta narrativa regionalista, observamos los problemas del hombre americano, observamos los espacios de América, pero también observamos un nuevo tipo de personajes. Personajes que antes no aparecían en tanto y en cuanto reproducíamos los esquemas europeos y se consideraban venidos a menos cualquier otro tipo de intento. Estos personajes no emergían en las páginas de la literatura de América Latina. Personajes como los indígenas, que ya habíamos hablado en Guasipungo, personajes como los afrodescendientes, que aparecen en varias obras. En el caso ecuatoriano tenemos, por ejemplo, Baldomera, de Alfredo Pareja Díez Canseco, y aparecen además este tipo de problemas relacionados con la tenencia de la tierra. Entonces, las minorías, esos desclasados, esos que nunca aparecían en literatura porque no se acercaban al modelo europeo, comienzan a emerger y aparecen con fuerza en esta manera nueva de contar. Entonces, desde 1910 a 1939 se comienza a hacer propiamente literatura latinoamericana con mayúsculas, porque son los problemas de América Latina desde la óptica de América Latina, con la gente, con la realidad de América Latina, con el tipo de pueblo que vive en nuestros territorios y sobre todo mostrando cuáles son las dificultades que enfrentan estas personas para alcanzar un ascenso social, un ascenso económico, un ascenso de cualquier clase. Entonces, hacer este retrato americano a partir de 1910 es uno de los méritos de quienes emprendieron las maneras de contar diferentes a partir de la Revolución Mexicana y que se extendieron hasta ya comenzada la Segunda Guerra Mundial. Hay que revisar, por ejemplo, en el caso ecuatoriano, todo lo que se hace en la llamada generación del 30, uno de los momentos cumbres durante la narrativa del siglo XX, a mi juicio, el momento cumbre en la narrativa ecuatoriana del siglo XX, cuando aparece el grupo de autores que escribe el libro de cuentos Los que se van, cuentos del Cholo y el Montubio, y se abre al realismo social la literatura latinoamericana. Pero eso será tema para otra conversación. Espero que en este día hayas entendido, compartido y sobre todo disfrutado, como yo lo hice, a analizar contigo un momento dentro de la historia de nuestro continente que tiene que ver muchísimo con el redescubrimiento y la valoración de nuestras raíces. Para mí será en una próxima ocasión. Soy Nivaldo Machín de la Noval y ha sido un placer acompañarte en este tu programa Educa TV a través de Telesucesos Canal 29. Educa TV. Educación por televisión. Educación de calidad.